En este video vamos a revisar la segunda parte del aparato digestivo y más concretamente vamos a revisar el estómago de los monogástricos, el estómago de los poligástricos y los intestinos. Anterior video hemos revisado el estómago simple o de los monogástricos, que es básicamente una dilatación única que forma una cavidad o un órgano cavitario en el cual se almacenan los alimentos y además se digiere químicamente los alimentos. Hemos señalado de que especies como el gato, el perro, el cerdo, el caballo presentan un estómago simple, pero también existe un estómago compuesto por varias cavidades, también llamado estómago de 4 compartimientos. El estómago de los rumiantes domésticos pertenece a este tipo de estómago de varias cavidades y está compuesto, reitero, por 4 compartimientos, como ser el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. Las 3 primeras cavidades que hemos señalado, también denominadas estómago anterior o proventrículo, tienen a su cargo la degradación enzimática y la subdivisión de alimentos, sobre todo la celulosa. Recuerden que las especies herbívoras o los herbívoros comen diferentes alimentos que poseen en su estructura la celulosa, un componente o un polímero de los carbohidratos que es difícil ser degradado químicamente, por lo que necesariamente necesitan de otros o de otro medio para poder ser digerido. El rumen es el compartimiento más amplio que existe de este estómago compuesto y ocupa la gran parte de la cavidad abdominal. En concreto, ocupa todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Incluso ocupa una porción sustancial del lado derecho. Es un saco aplanado que está dividido por surcos longitudinales en un saco dorsal y en un saco ventral. Y caudalmente observen que mediante estos surcos coronarios dorsal y ventral están divididos en sacos ciegos dorsal y ventral. Recuerden que esta imagen es una vista desde el lado izquierdo. Internamente, permítanme mostrarles esta presentación, está representada o está dividida por cinturones musculares conocidas como pilares. Respecto a la estructura del rumen, la mucosa del rumen es aglandular y está formada superficialmente por un epitelio plano pluriestratificado, que algunos autores lo resumen como epitelio tegumentario. Observen que la mucosa está formada por papilas del rumen, que son básicamente formaciones del tejido conjuntivo a partir de la lámina propia de la tela submucosa. Estas papilas digitiformes son prolongaciones que dan lugar al aumento o al incremento de la superficie del rumen. Respecto a las otras capas, son básicamente la misma del tubo digestivo. La submucosa está constituida por el tejido conjuntivo, la capa media muscular y la capa externa
revestida por el peritoneo del epitelio simple plano. Muy bien, respecto a las funciones, es importante señalar de que el rumen presenta un medio que favorece a los microorganismos. En realidad, en el rumen existe una actividad simbiótica, que significa que existen bacterias y protozoarios que ayudan a digerir la celulosa fundamentalmente. En este proceso digestivo hay una producción de ácidos grasos de cadena corta que son producidos por los microorganismos. Entonces, de ahí la función. Tiene esa capacidad incluso de absorber estos ácidos grasos de cadena corta, además de otras sustancias como el agua, las uniones no nitrogenadas. También hay absorción de vitamina B y de la vitamina K. El retículo, anatómicamente conocida como redecilla o bonete, pertenece fisiológicamente al rumen como una porción craneal del proventrículo. Tiene una forma redondeada o semiesférica y ligeramente aplanada. Básicamente este retículo está localizada por delante del rumen e inmediatamente a la desembocadura del esófago. Respecto a las funciones, es importante señalar de que a él no solamente le llegan los componentes sólidos de los alimentos, sino que también en algunos casos les llegan cuerpos extraños, como el caso de llegarles clavos, pueden ser alambres y otro tipo de cuerpos extraños. En consecuencia, luego de fuertes contracciones del retículo, los objetos particularmente puntiagudos, como los clavos, pueden llegar a perforar la pared del retículo, incluso a la pared de la diafragma, incluso llegando a perforar la pared del corazón, lo cual se puede diagnosticar como una reticulitis o una pericarditis. Respecto a la estructura del retículo, la mucosa también constituida por el epitelio tegumentario, pero este epitelio plano pluriestratificado aglandular en un examen macroscópico presenta relieves en forma de panal y con aspecto de red, las cuales son denominadas como crestas del retículo. Observen que estas celdillas reticulares pues tienen un aspecto de panal y de forma cuadrangular que varía de cuadrangular a hexagonal. En los bovinos es tan parecido como hexagonales. Omaso, también conocido anatómicamente libro o librillo o salterio. Este órgano está localizada anatómicamente al lado derecho del rumen, en la cavidad abdominal. Tiene una forma semiesférica, redondeada y ligeramente aplanada. La característica más importante de este órgano es que desde su techo se desprenden numerosas láminas en forma de hojas, lo cual le da aspecto de un libro, de ahí su nombre. Este órgano cumple una función importante de exprimir el contenido acuoso del alimento, exprime o reabsorbe el agua para devolverle al rumen, y además algunos autores señalan de que en este órgano también pueden reabsorberse sustancias minerales. El abomaso. El abomaso, también conocido como estómago glandular, representa el estómago verdadero o el estómago de los monogástricos. Cumple las mismas funciones. Observen que este órgano está localizada también
al lado derecho del rumen. Morfológicamente presenta las mismas características del estómago de los no rumiantes: curvatura menor, curvatura mayor. La mucosa que presenta este órgano también es glandular. Acá en el abomaso se produce el jugo gástrico y consecuentemente hay una digestión química de los alimentos. A partir de este órgano se continúa el intestino delgado. Los intestinos son la continuación del tubo digestivo a partir de la dilatación de este mismo conducto que hemos descrito anteriormente. A partir del estómago, de la región pilórica, se continúa un conducto, lo cual, de acuerdo a su diámetro que presenta, se puede diferenciar en el intestino delgado, que es lo que estoy señalando con el puntero láser, y el intestino grueso, que está representado de color verde. El intestino delgado. El intestino delgado es el conducto o el tubo más largo respecto al intestino grueso. Su diámetro es mucho menor que el intestino grueso, y en él podemos diferenciar tres porciones importantes de acuerdo a las funciones que llevan a cabo. El duodeno, que está representado inmediatamente al estómago. Luego tenemos el yeyuno, que es la más larga del intestino delgado, y el íleon, que es la última porción del intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado, en el duodeno, es donde se absorben la mayor parte de los nutrientes de los alimentos. Además, que en la primera porción del intestino delgado está localizada un órgano accesorio conocido como páncreas, el cual secreta el jugo pancreático, lo cual termina con la digestión de los alimentos para posteriormente ser absorbido en el intestino delgado. Respecto a su estructura, el intestino delgado presenta las 4 capas que hemos señalado como un patrón del tubo digestivo. La mucosa está representada por el epitelio simple cilíndrico con presencia de células caliciformes, como se observa acá, ¿no? Presentan microvellosidades, lo cual aumenta la superficie de absorción de nutrientes. La submucosa, constituida por el tejido conjuntivo, que a partir de ahí pues se derivan los plexos nerviosos, la presencia de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, como se puede observar acá, y la capa media muscular, externa longitudinal e interna circular, y la capa externa que recubre al intestino delgado es un epitelio simple plano conocido como peritoneo. El intestino grueso. El intestino grueso se conoce así por el diámetro que presenta esta porción del tubo digestivo. De acuerdo a las funciones y la ubicación anatómica, podemos diferenciar 3 porciones importantes. El ciego, que es un órgano inmediatamente
ubicado después del íleo. A partir del íleo desemboca un conducto al ciego conocido como orificio iliocecal. Luego tenemos el colon, que es muy variada según especie. El colon ascendente es generalmente muy variada en las especies, como el caso de los rumiantes, los suinos y de los equinos. Este es un ejemplo del intestino del bovino. Observen que el colon ascendente se encuentra en forma de espiral o espiralada. Sin embargo, acá en los suinos observen que el intestino grueso, más concretamente el colon ascendente, va formando un poderoso cono colónico en forma de hélice o helicoidal. Tal vez alguna comparación importante que señalar en los equinos, que el ciego es el más desarrollado debido a que una especie herbívoro, en esta porción del ciego pues se digieren la celulosa, dijimos las moléculas de los carbohidratos, que es difícil de ser digerido químicamente. O sea, esta porción del intestino grueso pues cumple casi la misma función que la porción aglandular o el proventrículo de los estómagos de rumiantes. El colon no presenta muchas características diferentes, solamente que el colon pues se dirige hacia craneal, formando una flexura diafragmática, y luego se encurva en sentido caudal, formando la flexura pélvica y la flexura diafragmática dorsal. No hay muchas diferencias respecto a las otras especies. Y las otras porciones, como el recto, es la porción localizada en la cavidad pelviana, y como su nombre lo dice, es básicamente una porción en sentido longitudinal. Las funciones del intestino grueso ya lo hemos señalado. Cumple básicamente la función de absorber agua, fundamentalmente de recuperar agua y de algunas vitaminas, mientras que en algunas especies herbívoras el intestino grueso pues cumple la función de digerir a la celulosa. Eso sería respecto a la descripción de la segunda parte del aparato digestivo. En el próximo video vamos a revisar las glándulas anexas que participan en el proceso digestivo. Bien, muchas gracias, suscríbanse al canal y denle like al video.